Berriz ere, Fernando Josio gure deiari erantzunaz, honen daukagu, zientzia eta politika gaia jorratzeko. Por segunda vez tenemos a Fernando Josio, que ha atendido a nuestra llamada y que será el tema de ciencia y política. Esan nahi dut gozatxi bat, enkietaria ligetu norme zuen euskerako kide mintzalago izan, partaide, eta sortzi personak baietz izan dute. Nola inkestak anonimoagian, besedez, o gurekin, juntakoakin, edo bestela WhatsAppez idatzi, bueno, ni naiz, eta nahi dut, eta antolatzek genean, deituko dizuegu aztera. Y decía que mandamos la encuesta de quién quería formar parte de los grupos de euskera Kide Mintzalagun y afortunadamente respondieron que fueran 8 y si alguien se quiere apuntar también se le acepta, indudablemente. Pero como las encuestas son anónimas, no sabemos quiénes son, entonces pues pedimos que os pongáis en contacto con nosotros o mandéis un WhatsApp al Interlicartea y dando vuestro nombre para que una vez que organicemos el tema cómo va a ir, pues ya empecemos con ello en serio, que este es el trimestre de empezar a trabajar. Vale, bueno, pues venga, Fernando Josio gurekin, eskerrik asko. ¿Entzuten da? Bueno, mila esker, eta bueno, vamos a pasar a la segunda parte, digamos, de esta charla sobre la relación entre ciencia y política. Vimos un poco en la parte primera las características, los puntos de vista diferentes, cómo este diálogo pues a veces es muy complicado, cómo a veces también se puede utilizar en favor del científico más que del político. Vimos las relaciones complicadas entre ciencia y política. Un caso arquetípico es el desarrollo de la bomba atómica, con los problemas morales y técnicos que se generaron entre la comunidad de científicos y la comunidad de políticos, y los puntos de vista estaban mezclados. O sea, no es que los científicos tuvieran una postura moralmente superior y los políticos fueran más fríos y despiadados, vamos a decir. Realmente los dos grupos estaban mezclados y vimos cómo el libro este de Ron Hoffman, Premio Nobel de Química, él dice que está, digamos, tiene una postura antiplatónica, en el sentido de que él no cree, y él es un premio Nobel, un científico muy señalado, él no cree que los científicos deban gobernar el mundo, por así decir, ¿de acuerdo? Dice precisamente que si algo debe achacarse a los científicos es su insuficiente participación en los procesos políticos. Pero una vez que entran en el juego, no son mejores que otros y tampoco peores. Algo es algo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, un modelo que se ha seguido hasta ahora, ya veremos luego que esto está ahora en crisis, un modelo que se ha seguido es el que expresó muy bien Winston Churchill, que dijo que scientists must be on tap, but not on top. Es un juego de palabras. Tap es grifo y top es cima. Entonces, los científicos tienen que estar disponibles, como cuando abres un grifo para tener agua, tienen que estar disponibles en el grifo, pero no por encima. ¿De acuerdo? Entonces se valora la ciencia, sus métodos y resultados, aunque no sean definitivos. En ciencia no existe el abracadabra. Tú no dices una palabra mágica y todo se arregla, ¿de acuerdo? A veces muchos políticos más hoy en día tienden a poner lemas que actúan como una especie de abracadabra social. La ciencia no tiene abracadabras, ¿de acuerdo?
es bueno apoyarse en científicos como asesores y deben estar disponibles on tap, como en el grifo, pero el político democráticamente elegido es quien toma las decisiones, es decir, está on top, está por encima, ¿de acuerdo? Este es el modelo que además comporta, en una sociedad democrática, lógicamente, una responsabilidad a la ciudadanía, porque en un sistema democrático cada ciudadano, cada uno de nosotros, de nosotras, somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos. ¿De acuerdo? Esto a veces tiende a olvidarse. ¿De acuerdo? Si yo voto un partido que quiere eliminar la unidad de emergencias, como pasó en Valencia, que estaba en el programa electoral, y luego hay una inundación y 200 muertos, los votantes también son responsables de eso, porque eso estaba así. No es que, me han engañado, no, estaba así. O sea que en una sociedad democrática todos somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos. O sea que este modelo tampoco es tan cómodo. Un ejemplo de la participación democrática de científicos en política es el caso de Rafa Juste, uno de los neurocientíficos más importantes del mundo. Él es consciente de los avances que se están haciendo en neurociencia, del potencial enorme de los implantes y de las conexiones cerebrales, de tal forma que un gobierno, por ejemplo el chino, por ejemplo el norteamericano, puede tener control sobre nuestros pensamientos, lo cual es aterrador. Entonces, Rafa Juste, desde la Universidad de Columbia, desde Nueva York, una de las universidades perseguidas por los Donald Trump, entre otras cosas por esto, están promoviendo una carta de neuroderechos de la ciudadanía. Hasta ahora los derechos humanos pues, comportan lo que todos sabemos, libertad de asociación, de prensa, de opinión, de movimientos, tal. Y él ha elaborado, con otros científicos y políticos, están elaborando, pues, un proceso dinámico, una carta de neuroderechos. Es decir, definir qué derechos tenemos los ciudadanos para que no haya control sobre nuestra actividad mental. ¿De acuerdo? Esto ahora parece ciencia ficción, pero cada vez lo es menos. ¿De acuerdo? Entonces, para mí este es un caso interesante, lo están estudiando la ONU, la UNESCO, la OCDE, de cómo desde la ciencia ONTAP se pueden proponer cosas interesantes a los políticos y son los políticos, los organismos, las instituciones, etcétera, los que tienen la última palabra. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, en Euskadi tenemos un sistema de gobernanza del Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología en el que hay un comité científico que asesora y de ahí para abajo y hacia arriba. Es decir, esto fluye en las dos direcciones. O sea, como veis, este esquema de científicos on top, but not on top, funciona. O se está, con todas sus limitaciones, pues se está utilizando. Por contra, cuando tenemos la ausencia de democracia, la combinación suele ser bastante desastrosa, tanto para la ciencia como para la sociedad. ¿De acuerdo? Hay un libro muy interesante que es The Politics of Chemistry, de Agustín Nieto Galán, es un investigador ICREA en Barcelona, es experto en historia de la ciencia y él analiza aquí la evolución de la ciencia química en España desde la Restauración hasta la muerte de Franco.
y se ve lo desastroso que fue, tanto para la sociedad como para el desarrollo científico en España, que estaba antes de la dictadura franquista, estaba experimentando lo que se ha llamado la Edad de Plata. Es decir, había un resurgir de la ciencia que fue truncado completamente después de la Guerra Civil. Otro ejemplo, que es de John Cornwell, que es Los científicos de Hitler. Este libro, curiosamente, lo compré en el aeropuerto de Sydney, en Australia, lo cual indica que en Australia las librerías de los aeropuertos son bastante densas, ¿de acuerdo? Aquí cuenta la relación también desastrosa de la física, la química y la química bajo el Tercer Reich. Una enorme cantidad de científicos de primera fila se marcharon, entre otras cosas para contribuir al proyecto Manhattan, porque les daba mucho miedo que Hitler se hiciera con la bomba atómica. De hecho, pusieron al frente de la ciencia nazi a un sujeto que ni sabía de ciencia, estaba involucrado en casos de pederastia, en fin, una joyita, más o menos lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos. Y no es por hacer paralelismos, ¿no? Entonces aquí él demuestra lo catastrófico que fue para el desarrollo de la ciencia, no solo en Alemania, sino en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa ha seguido evolucionando y haciendo cosas muy notables en ciencia, pero ya el centro de gravedad se trasladó al otro lado del Atlántico. Y este es, entre otros, un regalito que dejó el nazismo y el fascismo en Europa. También sucede lo mismo en el caso soviético. Este es un libro muy interesante de Rol Sarder, este señor, que era uno de los directores del programa espacial soviético. Y entonces, en este libro de memorias, que es muy interesante, y además aquí hace mucho hincapié también en el sistema de ingeniería, la tecnología de ingeniería normalmente convive mejor con las dictaduras que la ciencia. Tenemos ejemplos, por ejemplo, incluso en la Segunda Guerra Mundial, los misiles balísticos, las V2, se desarrollaron razonablemente bajo Hitler, pero no la investigación básica, ¿de acuerdo? En la Unión Soviética también fue un desastre la ciencia básica. Por ejemplo, Lysenko, un biólogo experto en cultivos, sostenía que la teoría evolutiva y las teorías genéticas era ciencia burguesa y por tanto era una aberración. Lo mismo que Hitler decía que la mecánica cuántica y la relatividad era ciencia judía y también era una aberración, ¿no? Pues los soviéticos hicieron lo mismo, solo que en lugar de decir judío decían burgués. Pero para el caso era lo mismo, te podían matar exactamente igual, ¿de acuerdo? De hecho, muchos biólogos y expertos en cultivos fueron asesinados durante el estalinismo, ¿de acuerdo? Y aquí él cuenta, pues, visto desde dentro, todos los problemas del sistema soviético de investigación en general y de tecnología aeroespacial en particular, que era un área en la que aparentemente la Unión Soviética pues, estaba yendo bastante bien. ¿De acuerdo? De hecho, al final, Sarder acabó escapándose a Estados Unidos, antes de que lo escaparan a él. De hecho, curiosamente, no se han hecho películas sobre este señor, pero acabó casándose con una hija de Eisenhower. O sea que
es una epopeya bastante curiosa. Pero si del mismo modo que hemos visto eh, el desastre de la ciencia bajo la dictadura nazifascista, lo mismo pasó en el caso de la ciencia soviética. De hecho, este es un libro que desgraciadamente creo que no está traducido. Es un libro muy interesante, que es La ciencia de la libertad. Habla periodista, escritor, Timothy Ferris, habla de la relación entre ciencia y política cuando la democracia, con todas sus imperfecciones, prevalece. De hecho, él sostiene que no es que la democracia favoreció la ciencia, sino que la democracia fue posible merced a las aportaciones de la ciencia. De hecho, por ejemplo, cuando se crea la Constitución americana, los padres fundadores, que dicen los norteamericanos, varios de ellos tenían sólida formación científica. El caso más claro es Benjamin Franklin, que era un político y un científico, ¿de acuerdo? Y de hecho, inventaron el sistema de check and balance, que ahora está en serio peligro, si no ha desaparecido ya. Cuando se crea la Constitución, ellos consideran que es conveniente generar un sistema de contrapesos. La Constitución norteamericana está teñida, por un lado, de un pesimismo antropológico, es decir, la política abandonada a su suerte tiende a la tiranía y, por tanto, la cuestión es, ¿qué es mejor? ¿Tener jueces tiranos, políticos tiranos o legisladores tiranos? Y entonces concluye que lo mejor es ponerlos en contraposición de tal forma que se equilibren. Y eso es, al final, de hecho lo admite Franklin, eso está basado en la tercera ley de Newton. La mecánica newtoniana inspiró la Constitución americana. ¿Por qué? La tercera ley de Newton dice que a toda acción se le contrapone una reacción de magnitud igual y sentido opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ellos, en sus instituciones, traspasan este esquema de la física de Newton a la política, a la legislación. ¿De acuerdo? Entonces, este libro es muy interesante y sostiene, digamos, un poco lo contrario. Es decir, que la ciencia, si evoluciona positivamente, tiende a la democracia. La tecnología no necesariamente. Podemos tener dictaduras que se manejan relativamente bien con la tecnología. Tenemos el caso chino, el caso ruso, etc. Todavía hay bastante. Por cierto, en el caso de Estados Unidos, ya se está viendo en los últimos rankings de universidades, Harvard ya no es la primera. Los efectos de Trump ya se están notando en la investigación básica norteamericana. ¿De acuerdo? Y está, en este sentido, y enlazado con el anterior, este libro, que es yo cuando lo leí hace bastantes años, de Daron Acemoglu y James Robinson, Why Nations Fail, ¿por qué fracasan los países? A mí me parece un libro buenísimo. Yo no sé, son economistas, uno del MIT y otro de Harvard. O sea que cuando lo leí me pareció un libro muy inspirador, y muy claro. De hecho, les han dado el Premio Nobel de Economía, entre otras cosas por este libro. Pero no es que este libro es muy fácil de leer. Yo, que no soy economista,
antes de que se tradujera, yo me compré la primera versión, pero ahora está traducido. Y realmente es un libro muy fácil de leer. ¿Qué dicen Acemoglu y Robinson? Que la política importa. Es decir, que él divide las sociedades en dos tipos. Las sociedades que tienen élites extractivas y las que tienen élites inclusivas. Una élite inclusiva es una que genera conocimiento y genera riqueza. Por supuesto, las personas normalmente ganan bastante dinero, pero distribuyen a cambio muchos beneficios para la sociedad. Un Fleming, descubriendo la penicilina, es un caso de élite inclusiva. Hace un descubrimiento que nos beneficia a todos después. ¿De acuerdo? Por contra, están las sociedades con élites extractivas, que son élites extractivas las que toman recursos y no dan nada, se lo quedan todo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una persona que piratea lo público, invade hospitales y saca dinero, al final a la gente eso no le beneficia en nada. Quizá algunos accionistas, pero nada más. Entonces, una sociedad dominada por las élites extractivas va peor y además la ciencia no prospera. ¿De acuerdo? Porque ¿para qué? Si primero, para empezar, no tengo dinero. Para seguir, tengo una familia pobre y no voy a poder estudiar. Entonces, te estás quitando del medio a un montón de personas que podrían contribuir. ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas en muchos países, cuántas mujeres en muchos países, nunca sabremos todo lo que nos podrían haber dado a la sociedad porque no van a tener la menor oportunidad, porque viven en sociedades extractivas, no inclusivas, que revierten a la sociedad el esfuerzo que se ha hecho. ¿De acuerdo? Entonces, este es un libro realmente muy, muy, muy recomendable. Entonces, desde ese punto de vista de la integración entre ciencia y política, en el mundo occidental, desde siempre se han establecido ensayos de desarrollo social basado en la ciencia que están disfrazados de literatura. Y se creó un género llamado las utopías. Es decir, se escribían libros o las distopías de cómo funcionaría una sociedad buena y cómo funcionaría una sociedad mala. ¿De acuerdo? Quizás una de las utopías más influyentes desde el punto de vista fue la Nueva Atlántida de Francis Bacon. Bacon fue el primero que propuso el método científico, aunque no lo llama exactamente así, ¿de acuerdo? Es un método basado en la observación, en extraer conclusiones y generar modelos explicativos de lo que está sucediendo, pero basados en la experiencia, ¿de acuerdo? En los hechos. O sea, por ahí en la anterior charla dijimos, para el científico los hechos son sagrados, la opinión es libre. No, la opinión es sagrada, especialmente la mía, y los hechos son libres. Y así eso lo discutimos, no. Es justo al revés. Pues ese punto de vista lo establece Bacon. Entonces, es un libro, bueno, un cuento muy curioso. Habla de una tripulación inglesa en un barco que está navegando, sale del Perú, está navegando
por el Pacífico y de repente se pierden y cuando ya están casi sin provisiones y tal, encuentran una isla. Y resulta que es una isla en la que la gente vive muy bien y está de alguna forma asistida por una institución basada en el conocimiento, en la ciencia. Entonces están muy avanzados, son muy tolerantes, tampoco les interesa que se sepa mucho que están ahí, porque entonces, claro, se pueden contaminar, vamos a decir. Es una sociedad en la que todos los ciudadanos leen, escriben y hablan en 4 idiomas. El griego, para conocer la sabiduría, el latín, para conocer la organización social, el hebreo, para conocer las Sagradas Escrituras, y el español, que es la lengua del mundo. Que esto lo escribo en inglés tiene su gracia, la verdad, ¿no? Y entonces ahí, por primera vez, se ve una sociedad modélica. El libro está incompleto. De hecho, este libro es una edición claramente para comentar en seminarios de la universidad, etcétera. La introducción y presentación tiene 75 páginas y el cuento en sí tiene 20. O sea que casi es mejor ir directamente al cuento y ya está, ¿no? Pero bueno, esta es quizá la nueva Atlántida, es quizás la primera utopía basada en la ciencia, pero sigue la máxima de Churchill. El que gobierna la nueva Atlántida no es un científico, tiene el organismo de científicos para asesorarle y asegurarse de que las decisiones que toma son las correctas. ¿De acuerdo? O sea, no es una sociedad gobernada por científicos. Hay otra serie de libros que son quizás una versión contemporánea de esta utopía basada en la ciencia, que es la trilogía de las fundaciones de Isaac Asimov. Es de origen ruso, emigrado a Estados Unidos de niño, químico, bioquímico, profesor de la Universidad de Columbia, la misma de Rafa Juste, en la que tuvo problemas porque se dedicó a la divulgación científica, algo que en aquella época estaba muy mal visto. Entonces, Asimov se inspira en un libro, un par de tochos que tengo en casa, que es la caída, el auge y caída del Imperio Romano, de Gibbons. Entonces explica ese libro cómo el Imperio Romano poco a poco se va desmoronando. ¿De acuerdo? Entonces Asimov se inspiró en ese libro para describir lo que sería el Imperio Galáctico, es decir, la humanidad expandida en muchos planetas por toda la galaxia, y empieza a sufrir una degeneración. Es decir, el conocimiento científico cada vez funciona peor. ¿De acuerdo? Cada vez va degenerando, cada vez menos gente estudia ciencias y la gente utiliza la ciencia y la tecnología, pero no comprende nada de por qué funciona. ¿Les va sonando? Si uno mira las cifras de la universidad y mira cuántos alumnos hay matriculados en periodismo, hay más que los matriculados en química, física y matemáticas juntos. ¿De acuerdo? Entonces, se da la paradoja de que tenemos una sociedad en la que todo el mundo quiere ser periodista, pero nadie quiere ser matemático ni ingeniero. Bueno, ingeniero sí, porque en Euskadi la ingeniería tiene un prestigio social muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, el uso que se hace de estos periodistas hablan de nativos digitales.
seguro. ¿Saben en qué se basa mínimamente la tecnología que utilizan todos los días? No, es básicamente magia. Magia por magia. Ni lo sé ni me importa. Como el chiste este, ¿no? Del niño, papá, mira, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Mira, nene, ni lo sé ni me importa. ¿No? Pues esto es un poquito el esquema mental que describe Asimov en la trilogía de las fundaciones. Y ahí surge un matemático, que es Harry Sheldon, que llega a la conclusión de que, lo hemos comentado alguna vez en estas charlas, el comportamiento individual es impredecible. Yo no puedo predecir lo que va a hacer una persona concreta, especialmente si no la conozco, ¿no? Pero si estudio una población suficientemente grande, puedo predecir más o menos qué va a suceder, por ejemplo, en unas elecciones. ¿De acuerdo? Entonces él compara las personas con las moléculas y los átomos en la teoría cinética de los gases, para que quienes no hayan estudiado esto, es un tema un poco más avanzado de la física y la química del bachillerato, en la mecánica estadística, un gas, por ejemplo, se describe como un montón de partículas viajando por el espacio e interaccionando, por ejemplo, con las paredes del recipiente, ¿no? La presión son los impactos medios de las moléculas contra las paredes, ¿no? La temperatura está relacionada con la velocidad de esas partículas. Entonces, aunque en la teoría científica de los gases no puedo predecir lo que va a hacer un átomo concreto, sí puedo predecir lo que va a hacer el conjunto. Entonces, Harry Sheldon desarrolla una disciplina que es la psicohistoria, que no puede predecir el comportamiento individual de las personas, pero con tantos miles y miles de millones de habitantes en la galaxia, puede predecir por dónde van los tiros. ¿De acuerdo? Y concluye que el Imperio Galáctico, al igual que el Imperio Romano de Gibbons, se va a desintegrar, va a desaparecer. Y va a haber una Edad Media, sin ciencia, sin tecnología, un enorme retroceso. Y entonces decide que para preservar lo esencial del conocimiento humano se debe crear una sociedad tipo la Nueva Atlántida en la que se acumule todo el conocimiento científico del Imperio Galáctico. Un poquito como los conventos en la época medieval recogieron la tradición griega y lo poco que se pudo salvar, ¿de acuerdo?, del conocimiento anterior a la caída del Imperio Romano. Entonces, este planeta se llama Terminus y entonces ahí van, pues, los científicos, gestores, etcétera. Entonces se crea lo que se llama la Fundación para preservar la ciencia y sus valores en este planeta Terminus. ¿De acuerdo? Y entonces, en estos libros se va estudiando cómo se enfrenta esta sociedad de la Fundación en el planeta Terminus, cómo se enfrenta a los coletazos del Imperio Galáctico. ¿De acuerdo? Porque no les gusta que haya, por ejemplo, en el Imperio Galáctico la gente ya no sabe muy bien cómo funcionan las cosas, pero sí tienen técnicos de mantenimiento, que aunque no saben por qué, saben que haciendo esto o lo otro, pues la cosa sigue funcionando. No mejora, pero al menos aguanta. Entonces, estos técnicos que hacen cosas pero no saben por qué, se les llama sacerdotes en el Imperio Galáctico, ¿de acuerdo? Invocan cosas, hacen rituales y las cosas más o menos siguen funcionando. Entonces, no ven con buenos ojos que en ese planeta Terminus haya gente pervirtiendo los valores tradicionales, ¿de acuerdo? Entonces tienen que enfrentarse
al acoso de todo el resto del Imperio Galáctico. Entonces van saliendo más o menos adelante hasta que surge un personaje, un mutante extraño, impredecible, colérico, tiránico, sin escrúpulos, que le llaman The Mule, el mulo. Entonces, volviendo de un congreso en el aeropuerto, hay una revista que me suele gustar comprar, que es Foreign Affairs, que está, bueno, esta es la típica revista que solo te la puedes comprar en kioscos de aeropuertos y preferiblemente en el extranjero. Y entonces aquí, en este número, el extraño triunfo de una América rota, y se preguntaba, creo que esto es en enero-febrero del año pasado, hace un año, ¿cambiará Trump el mundo? Pues ya ves, ¿no? Entonces, aquí aparece una historiadora que a mí me gusta mucho, Margaret Macmillan. Ella es canadiense y es profesora emérita actualmente en Oxford, y ella habla de que el triunfo, la victoria de Donald Trump, ¿no?, le hace recordar al clásico de ciencia ficción, la trilogía de las fundaciones. Bueno, de la fundación, se le suele llamar la trilogía de las fundaciones, publicada justo al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, todo lo que está haciendo la Fundación para preservar la ciencia, los valores y la sociedad democrática es de repente removida por la aparición y puesta en peligro del bulo, un mutante con poderes extraordinarios y millones de seguidores devotos. Y entonces ella se pregunta, ¿es Trump la mula de nuestros tiempos? Entonces va analizando el comportamiento de esta Margaret Macmillan. Repito, es una historiadora magnífica, tiene varios libros traducidos al castellano y realmente, si a alguien le interesa la historia contemporánea, es buenísima, porque para los que no somos historiadores podemos leer muy bien, porque escribe muy bien y se la entiende muy bien. Entonces, claro, en el libro, aquí al principio, el bulo, de Mule, hace unos desastres tremendos, ¿no? Y el mundo no sabe reaccionar. No está claro si el mundo sabe cómo relacionarse con un líder que es probable que va a ser todavía más errático y más inclinado a ignorar las reglas que de lo que lo hizo en su mandato anterior. ¿De acuerdo? O sea que esto es hace un año, lo escribe Margaret Macmillan, y efectivamente esto es así, ¿no? Y al final ella concluye, dice, en la trilogía de Asimov, el bulo eventualmente es puesto bajo control, despojado de sus poderes y enviado a su propio planeta menor, restaurando el orden galáctico. Pero eso es ciencia ficción. No tiene claro la buena de Margaret Macmillan que este final feliz en la trilogía se repita ahora. Vamos a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Realmente, en este sentido, si lo lee uno como una utopía, en el sentido de la Nueva Atlántida de Bacon, la trilogía de las fundaciones de Asimov, pues es muy interesante. Tiene partes muy divertidas, no voy a hacer spoilers, pero me pareció realmente muy inspiradora la interpretación que hace Macmillan del trumpismo en términos de la puesta en peligro del orden mundial. Entonces,
cuando una sociedad se apoya en la ciencia, hay que enfrentarse a la realidad que normalmente no es utópica, ¿de acuerdo? En ese sentido, a mí personalmente, como gestor de ciencia a través de Ikerbas, este libro me ha sido de gran ayuda, de Greenberg, acerca de cómo, después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció la política científica en los Estados Unidos. Se creó la NSF, la National Science Foundation, los institutos de salud, Institutes of Health, y entonces, claro, dice, la ciencia pura se distingue de la tecnología porque permanece más allá, mucho más allá de la comprensión del público, ¿no? Entonces, la investigación básica es incluso más forzosa y no tiene nada que vender en el mercado convencional. No tiene nada que vender todavía, ¿de acuerdo? Y entonces, la gestión de la ciencia es la gestión de algo que es impredecible, aunque estos valores o sea, esto puede tener mucho valor para el público, pero de entrada se le pide que ponga dinero para favorecer esto. Entonces, esta distancia entre el dinero que tú pones de tus impuestos a los beneficios que eventualmente puedes tener, esta distancia hace que muchas veces sea difícil. Entonces, cuando hay un problema, ¿cuál es el primer gasto que se recorta? En ciencia. Ahí me preguntó una periodista, cuando era la crisis de 2008, bueno, habrá que elegir entre pensiones y hospitales y contratar a los científicos y pagar científicos. Digo, es que es una falsa elección. Si no gastas dinero en ciencia, no tendrás dinero para pagar pensiones ni para pagar hospitales, porque serás todavía más pobre. Las naciones ricas no es que como son ricas gastan dinero en ciencia, no. Las naciones ricas son ricas porque han gastado dinero en ciencia. ¿De acuerdo? Pero claro, esto hay que explicarlo con mucho cuidado. Y esta periodista, en una entrevista en la radio, me decía, ¿por qué tenemos que fichar investigadores? Y le contesté, ¿se das cuenta de que si esta pregunta fuera sobre futbolistas no me la harían? Claro, o sea, cuestionamos las cosas que no debemos, ¿no? Y las que deberíamos cuestionar, no las cuestionamos, ¿de acuerdo? Entonces, una lección que aprendí de este libro es que la ciencia es intrínsecamente inestable. Es como una especie de, imagínate un globo que va cayendo lentamente y hay un montón de niños que están soplando para que se mantenga, ¿de acuerdo? Pues esa es la situación. Si dejas de soplar, el globo cae, ¿de acuerdo? Y además tienen que soplar muchos niños a la vez para que el globo se mantenga. Uno solo enseguida se cansará, ¿de acuerdo? O sea que esta inestabilidad intrínseca es algo que los políticos no entienden. Entonces, cuando hay una crisis, el primer recorte en ciencia. Nadie se va a enterar y a nadie le va a importar. ¿De acuerdo? Y cuando tengo un político que no sé muy bien dónde meterlo, pues le hago ministro de ciencia y ya está. Suponiendo que tenga ministerio, que ha habido muchos años en los que no ha habido ministerio. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a la cita antiplatónica de mi amigo Ralph Hoffman, los políticos, cuando se meten en la arena política, no son especialmente mejores, pero tampoco son peores. Entonces vamos a ver unos cuantos políticos que han tenido formación científica de primera fila. Igual no lo conocen, pero Margaret Thatcher, que era abogada y se metió en política, inicialmente estudió química en Oxford.
Aquí ven a la joven Margaret preparando su trabajo de fin de máster en, en Oxford, ¿de acuerdo? ¿Y quién le dirigía el trabajo? Pues Dorothy Hopkins, premio Nobel, la primera, después de Marie Curie, la siguiente premio Nobel de química, ¿de acuerdo? O sea que su jefa era una premio Nobel y además bastante roja, pero hay que decirlo. O sea que, pero se llevaron bien. Por lo que cuenta ella, realmente se llevaron muy bien. ¿Y en qué trabajaban estas dos personas políticamente diferentes, pero científicamente afines? Pues técnicamente en difracción de rayos X. Esta es una técnica que fue puesta a punto en Cambridge por Bragg, padre e hijo. Con esta técnica de difracción, o sea, cuando los rayos X, que son de muy alta frecuencia, interaccionan con la materia, sufren unas desviaciones y tú puedes deducir con qué se han chocado midiendo sus desviaciones. Esto es lo que se llama matemáticamente una transformada de Fourier. ¿De acuerdo? Entonces, Thatcher trabajó en la difracción de rayos X de la penicilina, del antibiótico que se había descubierto también en el Reino Unido. Y tenía una formación muy sólida en difracción de rayos X. De hecho, un profesor en un congreso contaba, Jack Baldwin, que habían inaugurado un centro en Oxford de difracción de rayos X de última generación, viene Margaret Thatcher y empieza a hacer preguntas ultra técnicas que Baldwin se queda, pero esta mujer, ¿por qué estas preguntas? Claro, es que tenía formación en difracción de rayos X, formación de primera mano de una premio Nobel. O sea que no es. Entonces, de su caso, de una política de primer nivel de formación científica, que venía de la ciencia y se metió en política. ¿De acuerdo? Que fue mejor, que fue peor, eso ya la interpretación es libre. ¿De acuerdo? Otro caso es de Angela Merkel, también canciller de la República Federal Alemana, del 2005 a 2021. Merkel era experta en física y química cuántica. ¿De acuerdo? De hecho, tiene un montón de publicaciones. Esta es del 88, antes de que entrara definitivamente en política, en el Journal of the American Chemical Society, que es uno de las revistas más importantes del mundo en química. Aquí la tienen. En aquel entonces existía la República Democrática Alemana y entonces estaba ella en el Instituto de Química Orgánica y Bioquímica. ¿De acuerdo? Y entonces ella, en esta publicación que dirige ella, pues estudia lo que se llama las reacciones SN2, lo que llamamos los químicos sustituciones nucleofílicas de segundo orden, en la que tenemos un ataque con hidruro a el fluorometano. En aquella época se investigaba mucho la química de los hidrocarburos halogenados. Eran estos gases que estaban provocando un agujero en la capa de ozono, que luego fueron prohibidos, los fluorocarbonos. Seguramente habrán oído hablar del agujero de la Antártida, etcétera, etcétera. Entonces este era un tema muy importante para estudiar constantes de velocidad de este tipo, con qué eficacia tenían lugar estas reacciones en fase A, es decir, en condiciones atmosféricas. ¿De acuerdo? Pues aquí ven otro caso de Angela Merkel, con una trayectoria, una carrera científica muy sólida, antes de ser conocida en política. ¿De acuerdo? Otro caso, pues Alfredo Pérez Rubalcaba, que ven aquí un montón de cargos
y tal, cuando yo empecé como vicerrector de investigación, empezaron a salir los análisis bibliométricos de los trabajos y entonces me puse a buscar cuál es el artículo sobre química más citado de España, o sea, generado en España y más citado en el mundo mundial. Y era este artículo. Y aquí ven a Alfredo Pérez Rubalcaba en el Journal of the Chemical Society, la Sociedad Británica de Química, Perkin Transactions, en su apartado de química física, estudiando la estereoquímica de edición del grupo carbonilo, parte 17, había publicado 16 antes, estudio de los factores que afectan la inducción asimétrica en reacciones de condensación de bromuro de metil y fenilmagnesio con compuestos carbonílicos quirales. Es una cosa muy técnica, ¿no? Pues esto está publicado por una persona que luego se dedicó exclusivamente a la política, ¿de acuerdo? Y que tenía una formación muy sólida, y en aquel entonces este era el artículo más citado, generado desde una institución española, el más citado en el mundo. O sea que, bueno, como científico da la impresión de que no era malo, ¿de acuerdo? Y aquí en casa tenemos, pues, un caso también arquetípico. En el caso del profesor Pedro Miguel Echenique, es un viaje de ida y vuelta. Él se doctora en Barcelona, luego se vuelve a doctorar en Cambridge, viene al gobierno vasco, está de consejero de Educación y Cultura y también de portavoz del gobierno vasco, y luego vuelve a la investigación. Y bueno, de los artículos que hemos visto, este es quizá el científico que ha producido, el político científico que ha producido artículos de más alto nivel. Es medalla Schrödinger, Premio Príncipe de Asturias, etcétera, etcétera. Y este es un artículo publicado en Nature, que es la revista más importante del mundo en ciencia, en espectroscopía de atosegundos en materia condensada. ¿De acuerdo? Este es un dispositivo, ellos han hecho un tratamiento teórico de todas estas reacciones. ¿Y qué es esto del atosegundo? Es una fracción de tiempo extraordinariamente breve. Para que se hagan una idea, un atosegundo es a un segundo lo que un segundo es a toda la edad del universo. O sea que están midiendo cosas a una velocidad que yo francamente ni me la imagino. ¿De acuerdo? O sea que, bueno, pues el refinamiento técnico y teórico ha alcanzado esas escalas de tiempo del atosegundo. ¿De acuerdo? Y en este caso tenemos, pues, una persona que está en ciencia, va a la política y luego vuelve otra vez a la ciencia. Este es un viaje de ida y vuelta. Los casos que hemos visto antes eran solo de ida. ¿De acuerdo? O sea que ya ven que tenemos ejemplos, pues claros, de científicos que han saltado a la arena política, y algunos de ellos, como el caso del profesor Echenique, pues que han regresado. ¿De acuerdo? Entonces, de todos modos, seguimos teniendo la ciencia y la política como una cuestión no resuelta. ¿De acuerdo? Aquí les quiero mostrar dos libros. Uno está traducido, el otro no. Este es Cuando la ciencia choca con el poder, When Science Meets Power, de este autor, Geoff Mulgan. Este viene de ciencias sociales, no es un científico, vamos a decir, experimental, ¿de acuerdo?
y ha trabajado muchas veces con el gobierno británico, coordinando la relación del gobierno británico con los científicos. Y él cuenta, pues, los aspectos positivos y los aspectos negativos, ¿no? Por ejemplo, él cuenta que a veces se desesperaba porque le habían encargado del gobierno británico una decisión sobre un problema muy concreto y luego los científicos le hacían unos informes larguísimos, llenos de matices, pero vamos a ver, entonces, ¿hacemos esto sí o no? Y los científicos, bueno, espera, es que, a ver, hay que matizar este asunto, porque tal. Y entonces el hombre se desesperaba, ¿no? Que a veces era muy difícil relacionarse con científicos que siempre quieren dar el toque más preciso posible. Y claro, es el gran dilema. ¿Qué debemos hacer? ¿Saber nada sobre todo o saber todo sobre nada? Claro, entre los dos extremos, de alguna forma, tienes que bandearte, ¿de acuerdo? Y él ahí, por ejemplo, contaba lo difícil, cuenta en este libro, lo difícil que es a veces eh, sacar conclusiones claras. Al final lo consigue, él sostiene que la interacción es muy positiva, pero que si uno entra en ese juego, tiene que estar preparado para lo que va a encontrarse. Y en ese nivel es mejor a veces tener esta gente que provenga de las ciencias experimentales, pero que tenga formación en sociales. Entonces les entiende más o menos y sabe ponderar las cosas. El otro libro, el Science and Politics, de Boyd, también es, este que yo sepa no está traducido. O sea y él ahí es muy crítico con eh, esta diferencia de matices que aquí está un poquito como un reproche a los científicos. Aquí hay mucho reproche a los políticos. Entonces, él habla de que, lo que he dicho antes, de que los políticos les gusta el abracadabra. O sea, pronunciar una frase mágica y con eso ya lo resuelto todo. ¿Nuestro país será verde o no será? Abracadabra. A ver, ¿eso exactamente qué quiere decir? ¿De acuerdo? Entonces, hay que digamos que los políticos deben renunciar al abracadabra y aceptar los matices. Aunque esos matices sean difíciles de explicar a la gente pública. Él sostiene que la opinión pública, la sociedad democrática y avanzada, pues tampoco son tontos. O sea, si les explican las cosas, las entienden. ¿De acuerdo? O sea, que tampoco hay que simplificar las cosas excesivamente, ¿no? Como decía Einstein, las cosas tan simples como sea posible, pero no más. Es decir, si no nos pasemos, ¿de acuerdo? Y en la gestión política hay una tendencia a pasarse, en súper simplificar el problema y despojarlo de todas las dificultades y sutilezas técnicas. Las cosas normalmente no son tan fáciles, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos libros, pues, bueno, a mí me han parecido muy interesantes y me han servido un poquito para preparar esta charla. Entonces, hemos dicho antes que los científicos deben asesorar a los políticos, pero no dictar la política. ¿De acuerdo? Este era el modelo hasta ahora, pero ahora tenemos la cosa ha empeorado. Por ejemplo,
el secretario de Estado de Salud, Medicina, que es Robert F. Kennedy Jr., no sé que sea un ignorante en ciencia, que bueno, oye, todos no podemos saber de todo, yo no sé nada de griego, y entonces una persona especialista en filología griega dirá, oh, Fernando, pues si os menos ignorante. Pues sí, es que yo no sé griego, ¿de acuerdo? Pero si tuviera que hacer algo eh, relacionado con el griego, me asesoraría, porque sé que de eso yo no sé, ¿de acuerdo? Pero este no es capaz de asesorarse. Está poseído. Hay un arquetipo, he hablado antes de la evolución positiva de la sociedad norteamericana basada en la ciencia en última instancia, en la mecánica newtoniana. Tercera ley de Newton, acción y reacción, contrapesos institucionales, ¿de acuerdo? Esto es muy sutil y muy avanzado, pero entre las élites. Aparte de esto, en la sociedad norteamericana existe otro modelo que es el American Idiot. Lo dicen ellos, ¿eh? O sea, mi hijo Unai me regaló un disco de un grupo que está muy bien, que se llama Green Day, y el disco se llama American Idiot. Y son norteamericanos, o sea, no es que esto sea un insulto de un europeo resentido, no, de ellos mismos. ¿Qué es el American Idiot? Es un arquetipo en el cual el norteamericano se ve a sí mismo como una persona práctica que desprecia las sutilezas y la sofisticación intelectual. Porque, claro, la ciencia es muy sofisticada. Ya no es 2 más 2, 4, son cosas mucho más complicadas. Entonces, ella tienden a considerarlo como una cosa que va contra el espíritu del noble y sencillo americano medio. Y ahí hay una parte del triunfo del mulo de Trump en nuestra sociedad. Trump les dice, yo me acuerdo, perdón por el exordio, hubo una época en los 80 que se creó un partido político de cachondeo que se llamaba el Partido del Karma Democrático, el PKD. No lo votaba nadie, pero hacía unas campañas que eran muy divertidas, la verdad. Y una de ellas ponía, vota PKD, el voto inútil, el voto como tú. Es decir, el trumpismo y movimientos análogos en Europa se basan en que el noble y sencillo pueblo está siendo engañado por sofisticados señoritos que se burlan de ellos. ¿De acuerdo? Y entonces la reacción es precisamente Donald Trump dice, yo soy como vosotros. En fin, evidentemente no es como nosotros, ni socialmente, ni económicamente, y tampoco mentalmente, la verdad. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, tiene de ministro de Salud a un sujeto que va contra las vacunas, que penaliza a los médicos que publican en revistas científicas. Es decir, aquí entre nosotros, imagínate un grupo de investigación de Osakidesa que publica en The Lancet, que es una de las revistas más importantes en medicina, un artículo y tal, pues, y hombre, pues le aplaudimos, pues qué bien, ¿no? Y tal. Ahí se lo cargan. O sea que realmente es un desprestigio. De hecho, ha pedido, y las universidades lógicamente no lo han hecho, cancelar las suscripciones a las revistas científicas. ¿De acuerdo? American Idiot.
pero el estado, lo que decimos, estado químicamente puro, es decir, una pureza superior al 99,5%. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, este es lo he seleccionado, es de un periódico, una declaración sobre el tema de las vacunas y tal, cuando el periodista dice, bueno, pero los expertos, recordemos, Churchill, con TAP, no, pero con TAP, por lo menos a disposición, y, bueno, tomarse en serio lo que dicen. Entonces él dice, una buena madre sabe que no debe confiar en los expertos en materia de salud pública. O sea, tú vas con tu nieta, con tu niñito, al médico y no, esto está, pues de este jarabe, de no sé qué. Ah, no, esto hay que saber. Yo soy una madre, yo sé lo que es. Absurdo. Nadie funciona así, salvo 4 tarados. Pero claro, si esos 4 tarados gobiernan el país económicamente más potente del planeta, pues tenemos un problema. ¿De acuerdo? O sea, que este modelo de Churchill, en que el político democrático consulta y tiene en cuenta lo que le dicen los expertos y luego decide, está bien. Es más, la opinión de los expertos hay que atacarla. No solo no tenerla en cuenta, sino ir a por ello. ¿De acuerdo? Y además echándole encima al noble y sencillo ciudadana americana. ¿De acuerdo? Es muy perverso el mecanismo. Y bueno, esto sucede en Estados Unidos, pero también tenemos problemitas aquí, ¿eh? Veamos lo que ha pasado con Redella, la red eléctrica española. La directora es una abogada, registradora de la propiedad. ¿Vale? Yo no tengo nada contra los abogados y registradores de la propiedad. Pero la red eléctrica tiene 2 características. Es la que distribuye la energía eléctrica en función de un montón de parámetros técnicos, pero también es una empresa que cotiza. Entonces aquí la cuestión es, ¿qué es más importante? ¿El usuario de la electricidad o el accionista? Pues en una empresa normal, por ejemplo, uno puede elegir entre comprar acciones, invertir en acciones del Santander o de la BBK o de no sé qué. Y en función de cómo va, pues la acción sube, baja, bueno, vale. Y si una persona no está contenta con su banco, pues se puede ir a otro. ¿De acuerdo? Nadie te obliga a tener una cuenta en un banco determinado. En una universidad todos pasamos por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que esta señora no tenía ningún conocimiento técnico. Y tampoco consta que porque tenía un montón de informes diciéndole el sistema puede colapsar. Porque tenemos una distribución, no voy a entrar en los detalles técnicos, pero tenemos problemas y el sistema puede colapsar. Hasta que colapsó. ¿De acuerdo? Y realmente, cuando tuvo que comparecer en el Senado, las preguntas técnicas tampoco es que los senadores hicieran preguntas muy allá, porque en el Senado y en el Congreso de Diputados prácticamente no hay personas con formación científica. Vamos, que tampoco es que aquello fuera. Entonces ella en un momento dado dice, yo soy registradora de la propiedad, por tanto jurista. Y como jurista me siento absolutamente capacitada para poder desempeñar este puesto. ¿Seguro? No sería mejor al revés, porque claro, a lo mejor está capacitada para ser ministra, porque un ministro está muy arriba y puede tener asesores a los que puede consultar.
Pero en una agencia técnica, de electrotecnia, no sería mejor al revés, tener una persona experta y debajo un montón de juristas que le asesoren. Yo, por ejemplo, cuando era vicerrector de investigación, me dijo el rector, Fernando, tienes que hacer un nuevo reglamento para los estudiantes de doctorado y los becarios. ¿Vale? Yo había sido estudiante de doctorado, había sido becario y más o menos sabía lo que me gustaba y lo que no me gustaba del sistema. Y entonces elaboré un borrador de reglamento para los estudiantes y doctorandos, ¿de acuerdo? Pero claro, no me fui al rector para presentarlo al Consejo de Gobierno así. Me fui a los servicios jurídicos de la universidad y les dije, bueno, este es el borrador que he hecho yo, ahora decidme cómo encaja todo esto en la ley, en las leyes. Y entonces me decía, pues mira, esto puede haber problemas, creo que es mejor redactarlo así, porque si no te puede pasar esto, lo otro y lo demás allá. Y así, pum, 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 me fueron corrigiendo y tachando. A veces me decían, pero tú exactamente qué es lo que quieres. Pues quiero esto, este objetivo, pero lógicamente tiene que estar acorde con la legislación. Vale, pues si tú quieres esto, en lugar de lo que has escrito, tienes que ponerlo así. Y ellos me asesoraban y cuando ya tenía todo el texto, me iba al rector, hala, esta es la propuesta. ¿De acuerdo? Pero esta no es la situación. Aquí la jurista está por encima de todo lo demás. ¿Y la jurista qué es lo que mira? El precio de la empresa. Pero claro, esto no es una empresa, es una red eléctrica. Entonces, hay que tener una serie de conocimientos técnicos que entonces aquí, digamos que no sea, porque en una agencia técnica, una opinión, igual están en desacuerdo conmigo, pero en una institución técnica, los técnicos deben ser asesorados por los juristas. En una instancia superior, en un ministerio es al revés. Una persona puede provenir de la ciencia, como los casos que hemos visto antes, y asesorarse con, asesorarse con científicos, ¿de acuerdo? Pero a medida que desciendes los escalones técnicos, la formación técnica y tecnológica es más y más y más relevante. O sea que este problema que he contado antes como claro, en realidad ya ve que, a ver, este es un caso, una caricatura, ¿no? Pero este caso es más sutil y hay que valorarlo también. No digo tener la solución para esto. Mi opinión personal es que a medida que uno baja los escalones técnicos, por ejemplo, dirigir el Sistema Nacional de Trasplantes. Hombre, me parece conveniente que una persona con formación médica dirija el servicio. Luego ya tendrá economistas, expertos en logística para transportar los órganos, legisladores, etcétera. Pero la persona de algo tan técnico como la Organización Nacional de Trasplantes, pues hombre, parece razonable, como de hecho así es, que sean personas con formación médica. ¿De acuerdo? Pero en fin, este es un tema que está abierto al debate. No pretendo ni que esta señora esté equivocada ni que yo tenga la razón. Pero simplemente lo he traído para ilustrar que el problema tiene matices cuya solución no está hecha. Es un problema que no está resuelto en realidad. ¿De acuerdo? Y por último, si vamos a mirar libros, este no está traducido que yo sepa, lo recomendaban en la revista Nature, la ciencia bajo estado de sitio, escrito por dos expertos, uno en investigación atmosférica, cambio climático, acostado por Trump,
Quijotes, este es un médico pediatra que durante el COVID desarrolló una vacuna barata y estable térmicamente que se pudiera transportar a países del tercer mundo para poder vacunar gente en países que no pudieran pagar por las vacunas, que son bastante caras. Y bueno, el resultado fue que este señor ha perdido sus líneas de financiación con la National Science Foundation porque es un rojo peligroso, por lo visto, por investigar procesos atmosféricos. Y este señor anda con escolta. Ha sido amenazado de muerte y ha tenido 2 intentos de atentado por los antivacunas, comandados por el ministro. O sea que realmente este es un libro un poco angustioso, la verdad, cuando uno lo lee, ¿no? Entonces, mientras estaba preparando esta charla, yo soy miembro de la American Chemical Society, soy miembro todavía. A lo mejor los del ICE me persiguen por ser un extranjero peligroso. Bueno, pues esta revista, Chemical Engineering News, en su número de diciembre del año que acaba de concluir, entrevistan a varias personas que literalmente se sienten amenazadas. Esta mujer, Colette de la Guada, que es, digamos, ha fundado un movimiento de ponte en pie a favor de la ciencia, porque ve que está muy, muy atacada, ¿no? Entonces hay un ataque en gran escala y se sostiene que va demasiado dinero eh, eh, hacia la ciencia y se confía demasiado en la ciencia, con los pulgares hacia arriba. Y el trumpismo es más bien de los pulgares hacia abajo. ¿De acuerdo? Y este señor, Ian Banks, de la Foundation for American Innovation, dice que la administración está intentando cumplir una serie de objetivos culturales y políticos, ¿no? Y entonces la ciencia está pillada en ese juego cruzado porque se asocia con la educación superior, que es vista como movimiento woke no alineado con la administración de Trump. O sea, ya ven el mito del American Idiot funcionando a pleno rendimiento y con propiedades coercitivas, es decir, presionando a la gente. Es decir, estos son intelectuales universitarios sofisticados que no tienen nada que ver con el noble y sencillo pueblo. Es este juego, ¿de acuerdo? Y este juego es muy peligroso, ¿de acuerdo? Desde luego para los científicos que están ahí y seguramente, en última instancia, para la sociedad, porque ya hemos visto antes que así como la tecnología aguanta, de hecho muchos magnates norteamericanos impulsan la tecnología, como SpaceX y todas estas Amazon, son empresas de fundamento tecnológico. Y ya hemos dicho antes que la tecnología convive bien con las dictaduras. Es la ciencia la que convive mal con las dictaduras, pero ¿a quién le importa? No va a pasar nada mañana si corto todos los proyectos de investigación sobre lo que sea, ¿de acuerdo? No va a pasar nada mañana ni pasado. Dentro de un tiempo ya vemos cómo terminaron estas dictaduras, ¿de acuerdo? Esperemos que la
la última frase del artículo de Margaret Macmillan, de que al final al bulo lo apartan, lo quitan del medio, pero eso es ciencia ficción. Esperemos que esto no sea ciencia ficción y que la interacción entre la ciencia y la política sea constructiva y colaborativa y que nos ayudemos mutuamente a pulir nuestros defectos, pero no a anular la ciencia, porque al final eso es malo para la ciencia, por supuesto, pero también para la política, que es lo mismo que es malo para la sociedad. ¿De acuerdo? Y ya está. Es que ya. Bueno, eskerrik asko zuri, Fernando, oso interesgarria izan da. Bukatu horretik, gero jende azkar altxako da, datorren ostegunean Antonio da, gordatzen. Eta orain nik bi galderatxo dauzkat, hasteko pixka ronda, jendeak esaten du. Bata da, politika neoliberalak gizarte estraktibora eramaten gaitu. Adibidez, Madriden, gertatzen ari danakin. Hori bezalako politika, ziurazki extraktiboa dela, uste dut. Adibidez, perdón. Desde el punto de vista que hemos apuntado en Acemoglu y Robinson, ese tipo de políticas son extractivas. Pensemos lo que ha pasado con el tema, que hay varios, de las mascarillas en la COVID, ¿no? Gente que le trae dinero público para pagar mascarillas, porque están los políticos muy preocupados, necesitan mascarillas, y entonces las cobran unas comisiones brutales y ganan un montón de dinero, y la sociedad se empobrece porque ha destinado mucho dinero a eso, ¿no? Entonces, este es un caso claro de política extractiva. Tomas fondos públicos y la gente no la ayudas en nada, al contrario, la haces más pobre todavía, ¿no? Este sería un caso, entonces, lo que un periodista llama la piratería de lo público. Es decir, y eso no es definir el neoliberalismo, es difícil, ¿no? Pero el liberalismo se basa en la libre empresa y en la asunción de riesgos. Pero si yo sé que no tienes más remedio que comprarme mascarillas, ¿quieres esto? Pues te voy a meter una clavada que te vas a enterar. Eso no es liberalismo, eso es piratería. ¿De acuerdo? Entonces, la libre empresa, la iniciativa privada, eso está muy bien y hace cosas muy buenas. Pero en esas políticas que hemos visto en Madrid, eso ni es libre empresa, ni es liberalismo, ni es nada. Es un acto de piratería y de corrupción extractiva. Bueno, y por ser un poco más optimistas y oyendo lo que se ha oído aquí, ¿qué le parece la apuesta del gobierno vasco y otras fundaciones que han visto que en Euskadi puede haber un polo científico, más bien sanitario? Ahora hay una nueva construcción junto a Iyumbe y esa apuesta de futuro. Yo creo que es la dirección correcta. En Euskadi no somos ni un gran territorio en términos de extensión y de población, ¿de acuerdo? No tenemos, aunque últimamente se habla de la maldición de las materias primas. Las materias primas, más que ser una bendición, son una maldición. Pensemos lo que pasa con el petróleo. Entonces, nosotros tampoco tenemos de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nuestras cabezas y nuestras habilidades. No hace falta ser una lumbrera. O sea, cada uno en lo suyo, hacerlo bien, ¿de acuerdo?
En ese sentido, el promover el desarrollo y la investigación, yo creo que es el camino en nuestra sociedad. Y ahí tenemos una ventaja. Yo que no he nacido aquí y he conocido otras sociedades, aquí he visto una coherencia en la cultura del esfuerzo y de la industria y de la iniciativa industrial. Y eso ha hecho que en la sociedad, además, que exista una mentalidad de que si hacemos siempre lo mismo y lo que hacen todos, nos acabarán comiendo la tostada. Tenemos que hacer cosas diferentes y nuevas. Eso, claro, se llama innovación, pero también es investigación y ciencia y tecnología. Y en ese sentido, yo creo que esa es la dirección correcta. Lo creo profundamente. ¿Alguna pregunta más? Que alce la voz porque no se ha puesto el micrófono. Paz. No hay micrófono, Paz. Bueno, quería mencionar dos cosas. Una es que el otro día en la radio alguien estaba tratando de explicar por qué puede haber tantas personas que apoyan a Trump, viendo cómo funciona. Y que uno no puede decir, no, es que son gente ignorante o mal informada. Y la explicación que dieron es que en el mundo moderno, como todo va más rápido, y la sociedad, la información va cogiendo ese ritmo. Entonces, eso está influyendo la política y el que tiene el voto también siente que en los últimos años, bueno, siglos, la política y la jurisdicción y tomar decisiones, todos ha ido muy lento. Y hoy día, cuando ven que un juicio puede tardar 8 años en aparecer en los cortes o planes para no sé qué, hablan del futuro, entonces lo que hacen es lo de mañana. Que la gente está exigiendo que la gente prefiere que en la política sea alguien que dice algo y lo hace. O sea, piensan menos en lo que implica y piensan más en que es efectivo. Lo dice y lo hace. Cumple. Y eso hay que pensar en ello y tiene posibilidades terribles, pero es cierto que es parte quizás de la explicación de lo que está pasando. Sí, es verdad que esto que se dice de que la justicia que llega tarde ya no es justicia. Esto es cierto. Pero, siendo justos, también hay que tener en cuenta que a veces la toma demasiado rápida de decisiones puede ser contraproducente. Ha habido casos, me acuerdo de una chica, una joven que fue asesinada y acusaron a otra mujer, salió en los periódicos, asesina, tal, no sé qué, y luego se demostró, fue juzgada, ingresó en prisión, y resulta que no era, ¿de acuerdo? Que no era ella la asesina. Pero había un clima social tan brutal que esta mujer estaba condenada antes de empezar, ¿de acuerdo? Yo no digo que la justicia tenga que ser lenta, digo que a veces los juicios rápidos también son contraproducentes. Hay una pancarta que a mí me inquietó mucho. En la cumbre del cambio climático salió un grupo de ecologistas y de Greenpeace con una pancarta que ponía: los políticos discuten y negocian, los líderes deciden, que va en el sentido de la acción rápida. Lo que no decían es que ese lema estaba copiado de un tal Benito Mussolini,
que decía: los políticos discuten y negocian, el duce decide. Y claro, eso también tiene un tufillo peligroso, ¿de acuerdo? Ahora Donald Trump decide, sí, pero ¿qué decide? En la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, por las mañanas estaba en el gabinete de guerra, mientras Londres era bombardeada, y por las tardes tenía que ir al Parlamento a defenderse de una moción de censura que le había planteado la oposición. Evidentemente, ni Hitler, ni Mussolini, ni Stalin tenían que enfrentarse a una moción de censura y diluir fuerzas. Un observador diría: están en guerra y están perdiendo el tiempo en debates parlamentarios mientras están bombardeando la capital de tu país. Eso es la democracia también. Y al final, pues, resultó que, digamos, el bando aliado, otra cosa es el tema soviético, pero bueno, finalmente prevaleció, ¿no? O sea que a veces la democracia parece lenta, torpe, sujeta a muchas negociaciones, lentas. Hay un episodio en una serie que era en otros tiempos, se llamaba El ala oeste de la Casa Blanca. Y entonces el presidente se pone a negociar una ley sobre armas, sobre tenencia de armas. Y claro, la asociación del rifle, no sé qué cambios, la otra, no sé qué cambios, la otra, tal. Y al final esa ley queda irreconocible, ¿no? Y entonces el presidente dice: las leyes son como las salchichas, la gente no debería ver cómo se hacen. Entonces, pero la democracia también es esa, la alternativa es que el duce decide. Claro, son los extremos. Probablemente habrá que buscar un término medio razonable. Y ahí también, desde luego, los políticos sí deberían ser mucho más razonables, sobre todo para que no cundiera este desánimo de la opinión pública, que hay veces que pones la radio y me pongo... sí, es verdad, es verdad. Y tiene más delito porque los legisladores norteamericanos deberían conocer todo eso. No, no, que le he dicho que los políticos deberían estudiar a Newton. Sí. A toda acción le corresponde una reacción. Esto es importante. No, vale. ¿Alguien más? No. Problema de teníamos aquí mucho relacionada con esas personas que están en la pantalla, porque he leído que es un momento bueno para universidades como aquí del País Vasco para captar profesores o investigadores nuevos que se están huyendo de Estados Unidos. ¿Usted ha notado que eso sí está pasando y que sí es una oportunidad? Sí he tenido llamadas y contactos con investigadores que están ahora en Estados Unidos, algunos norteamericanos y también muchos investigadores postdoctorales viniendo de Euskadi, que a lo mejor querían pasarse 4 o 5 años investigando y quieren acelerar su regreso. Esto sí lo estamos notando, aunque todavía, bueno, es una cosa comedida, ¿no? Tampoco queremos, o sea, queremos, cuando seleccionamos en Ikerbasque investigadores, tenemos 3 criterios. Uno, ¿qué ha hecho esta persona hasta ahora? Es decir, su currículum.
Dos, qué se propone hacer si viene aquí, es decir, su proyecto investigador. Y tercero, cómo se alinea ese proyecto con las prioridades de Euskadi en materia de I+D, que se establecen en este Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología que les he enseñado. Es decir, si una persona es muy buena, pero trabaja en un tema pues que aquí no lo cultivamos especialmente, por las razones que sean, recordemos que somos una comunidad de 2,2 millones de habitantes. O sea, no podemos ser como Mary Poppins, que era prácticamente perfecta en todo. Nosotros hay áreas que tienen que ver con las ciencias de materiales, con la lingüística, etcétera, ¿no? Hay una serie de la neurociencia, hay una serie de temas en los que somos bastante fuertes, la computación, etcétera, ¿no? Y si esa persona lo que se propone hacer, pues a nosotros no, digamos, su área no se encuentra entre nuestras prioridades, pues lo mejor es que no venga, porque sería malo para esa persona y malo para nosotros, ¿no? Entonces tenemos estas tres variables. ¿Qué has hecho? ¿Qué te propones hacer? ¿Y qué sentido tiene para nosotros? Entonces, digamos que, claro, son condiciones de contorno que dicen los matemáticos bastante estrictas, pero sí, estamos notando algún que otro regreso acelerado. De hecho, aprovechando viajes a Nueva York con el tema del superordenador cuántico, el gobierno vasco ha organizado reuniones con estudiantes de postdoctorado que están en Estados Unidos para contarles un poquito la situación y si es interesante que vengan, etc. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues agradecer. Bueno, primero recordar que el jueves es en el Toreno. Y a continuación agradecer a Fernando Cosío su atención hacia nosotros una vez más, que ha resultado una charla muy interesante. Gracias.